donde, con un cuadrado rojo, digamos, donde tenemos la sumatoria de esfuerzo y tenemos el valor de sigma m, o digamos lo que llamamos tensión meridional. De acá, si conocemos el resto de los datos, la podemos resolver, y combinando esto con la ecuación de Laplace que vimos hace un ratito, podemos calcular la otra tensión, que sería la tensión circunferencial, ¿cierto? Eso es en este punto de aquí arriba. Ahora vamos a hacer un ejercicio, vamos a tratar de resolverlo en otro lugar, porque como dijimos anteriormente, en cada punto esto se va comportando distinto, entonces tengo que ver a dónde yo quiero saber el estado tensional para poder ver cómo resolverlo. Entonces, si hacemos un plano acá, que llamamos plano 1 de corte, en este lugar, y vamos a analizar esta parte inferior de la membrana, vamos a ver que otra vez son los mismos términos, pero van cambiando algunas cosas. En este caso vamos a tener acá este volumen de agua que está en azul oscuro. La superficie va a ser de la membrana, va a ser esta verde clarita, y lo que yo voy a analizar va a ser nuevamente una virola, vamos a decir, o un pedazo de la superficie que va a estar en esta zona, que está marcada ahí por esos dos segmentos color naranja. El radio de aplicación en este caso lo llamamos R1, que va a ser el radio de acá hasta acá. Vamos a tener un volumen 1, que es el volumen azul de agua, y la superficie 1, que va a ser, como les dije hace un ratito, la color verde. Entonces, si hacemos el eje de simetría, la sumatoria de esfuerzos respecto del eje de simetría igual a 0, o respecto a este plano, digamos, si hacemos la sumatoria para arriba y para abajo, lo que vamos a tener es estos términos que vamos a ir viendo ahora. En este caso, el ρ del agua, ¿no? La densidad del agua, multiplicada por el volumen 1, que es lo que me está pesando hacia abajo, el volumen azul, me daría la carga del agua. Y después, la carga de la membrana va a ser el ρ de la membrana, el ρ sub m, por el S1, que va a ser la superficie verde, porque es la parte que pesa del plano S para abajo, digamos. Y por otro lado, voy a tener otra cosa que aparece acá, que es el peso del agua por encima del plano este, ¿no? Anteriormente, cuando estamos acá arriba de esta línea no había nada, entonces no tengo otra carga. Pero acá lo que me aparece es este cuadrado que ponemos ahí celestito, que en realidad no es un cuadrado, sino es un cilindro, ¿no? Que es la carga hidrostática del agua que me hace peso sobre el plano 1. Y esta carga hidrostática va a ser de una altura A1 y aplicada en el círculo, en un círculo de una circunferencia que tengo acá abajo de radio igual a R1. Entonces, para poder calcular esa carga, lo que voy a hacer es el ρ del agua, sigue siendo agua obviamente, por el área 1, el área 1 no, la altura 1 por la superficie de ese cilindro, y la superficie va a ser pi por radio al cuadrado, o sea, pi por R1 al cuadrado, que, a ver si lo puedo dibujar, que es como si fuera un círculo que yo tendría acá, ¿no? Es decir, no es un cuadrado, sino que es un cilindro que apoya y sería como la carga hidrostática que yo tengo en ese sector. Bien, y finalmente, el término que me falta va a ser la tensión en la membrana, otra vez el ρ de la de M, ¿no? Carga la tensión meridional, que va a estar tangencial, no está muy prolijito, pero es la tensión, digamos, el vector tangencial al corte en este sector. Y esto va a estar dado por un ángulo θ, llamémosle, a la vertical. Entonces, lo que yo voy a analizar es la componente vertical. Va a ser la tensión de la membrana, la tensión meridional, multiplicada por el área de aplicación. Y el área de aplicación va a ser el área de corte, ¿no? Cuando yo corto la membrana, voy a tener, al igual que lo tenía arriba, otra vez 2pi por R1 por H. ¿Qué es eso? Es toda la fetita, vamos a decir, de la membrana, que es el perímetro por el espesor. Perímetro sería 2pi por R1 por el espesor H, me da toda la superficie de corte de esa membrana.
y multiplicamos por el coseno de θ para tener la componente vertical en la sumatoria de esfuerzos. Entonces tenemos los dos términos negativos del peso del agua, perdón, tres términos: el peso del agua, el peso de la membrana y el peso de la carga que yo tengo que soportar del peso propio, ¿no? de la carga de agua que tengo arriba. Todo eso tiene que estar compensado por la tensión de la membrana que está aplicada acá, que es la que yo quiero obtener. Del mismo modo, si yo tengo, con esta ecuación puedo resolver la tensión meridional, y combinando con la ecuación de Laplace puedo obtener la tensión tangencial también en este plano, ¿no? Bien, bueno, hasta ahí esta parte. Ahora vamos a meternos un poco más en otro tipo de superficie de revolución, que son ya cilíndricas. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Se entendió? Sí, profe. Gracias. Bueno, ahora lo que vamos a ver es esto aplicado a un cilindro, ¿no? Que es básicamente lo mismo, pero con alguna pequeña diferencia. Normalmente se utilizan mucho los recipientes cilíndricos en lo que son recipientes sometidos a presión, porque son fáciles de construir, ¿no? Es una chapa rolada y soldada unida, por lo cual, al ser bastante más fácil de construir que otro tipo de superficies, se utilizan muchísimo en la industria de equipos a presión. En este caso, lo que vamos a plantear es un cilindro de radio R con una presión interna, que la llamamos P, y de un espesor llamado T. Si nosotros aplicamos la ecuación de Laplace, tenemos que la tensión meridional sobre el ρ meridional más la tensión tangencial sobre el ρ tangencial es igual a la presión interna dividido un espesor. La tensión tangencial la dividimos por el radio tangencial. En este caso, el ρ tangencial va a ser igual, esta tensión tangencial, ¿no? La tensión tangencial a veces la llamamos igual a la circunferencial. La tensión circunferencial es como si se imaginan un suncho, una abrazadera, ¿no? Que uno tiende a abrirse por efecto de la presión. Esa es la que llamamos tensión tangencial. Esa va a estar aplicada, como dice acá, en el ρ sub t, que es lo mismo que en este caso que el radio del cilindro, ¿no? Entonces tenemos la tensión tangencial dividido el radio del cilindro. Ahora, ¿qué pasa en un cilindro con este término de acá? Que lo habíamos visto hace un ratito en las primeras diapos. ¿Cómo es el ρ meridional en este cilindro? Infinito, profe. Exacto, es infinito porque es plano, ¿no? Entonces este término de acá, en un cilindro, que es el que estamos analizando ahora, lo tachamos, digamos, o lo hacemos igual a cero, porque tengo una tubería a lo largo del cual el ρ meridional es infinito, entonces este término se me anula. Entonces, de alguna manera la ecuación me queda más simple, donde podemos despejar el valor de la tensión tangencial, que es la que me interesa calcular para saber el estado tensional, y tenemos que la tensión tangencial en un cilindro a presión va a estar dado por la presión por el radio dividido el espesor. Esto es lo que se llama normalmente como la tensión de Barlow, y es la que se utiliza mucho en lo que tiene que ver con ecuaciones para calcular el estado tensional debido a la presión interna. Después vamos a ver un poco dónde la aplicamos. Bien, entonces, ese sería el valor de encontrar la tensión tangencial. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular otras tensiones, ¿no? Porque este cilindro, por ejemplo, si yo tengo un cilindro infinito, va a ser un estado más complejo de analizar, pero vamos a analizar si tenemos un caso de un recipiente a presión que yo tengo así, ¿no? Donde tenemos la presión interna, como veíamos, P, vamos a tener un estado circunferencial, de tensión circunferencial o tensión tangencial,
Pero además de esta tensión va a existir una componente de tensión, digamos, meridional, que va a ser la tensión axial, ¿no? Es decir, la carga axial o la tensión longitudinal, ¿no? Si llamamos en un cilindro, sería nuestra tensión longitudinal. ¿Cómo hacemos para calcular esta tensión longitudinal? Bueno, imaginémonos que este cilindro tiene tapas, ¿no? Tiene una tapa acá y otra acá. Entonces, cuando yo tenga la presión, esta de acá, P, aplicada en esta área de acá, puedo hacer un esquema de una sumatoria de fuerzas, ahora lo vamos a hacer un poquito más prolijito ahí en la diapositiva, aplicando las ecuaciones que habíamos visto anteriormente para poder de alguna manera deducir eso. Entonces, si hacemos una sumatoria de fuerzas en X, en un plano de corte que está dado acá, en este plano de corte, podemos calcular esta tensión longitudinal o tensión meridional, donde vamos a poner una convención que a la izquierda es negativa, entonces sería la tensión M, sigma M, negativa, multiplicada por ¿qué cosa? Por el área de aplicación de la tensión. Y otra vez, el área de aplicación va a ser esto que tengo acá, digamos, esta área de acá, fíjense esta que está, ¿no? Un verdecito más claro, ese corte de la membrana, y va a ser, ¿qué cosa? El perímetro, 2pi por r, que es el perímetro, multiplicado por el espesor T, me va a dar esa área de aplicación. Entonces ya tengo el primer término de la sumatoria. Y el segundo término, ¿qué va a ser esto de acá? Va a ser el de la derecha, vamos a decir, suponiendo que acá tenga yo una tapa, para hacerlo un poco más entendible, la presión esa me hace fuerza sobre esa tapa y me trata de llevar el cilindro para la derecha. Entonces, la presión multiplicada por el área interna de esa tapa, pi por r cuadrado, me va a dar la otra esfuerzo, ¿no? Tengo para un lado la tensión sobre el cilindro y para otro lado la presión que me ejerce el fluido sobre la tapa. Y ahí compenso, hago la sumatoria respecto de cero y obtengo otra ecuación para poder calcular el otro valor que tenía. Si despejo de acá la tensión meridional, me va a dar que es lo mismo que P por R dividido 2T. Y fíjense que la ecuación es muy similar a esta que tengo acá arriba, pero en este caso las tensiones longitudinales son la mitad de la tensión circunferencial, ¿no? Entonces esa es una conclusión que sacamos de aplicación, donde obtenemos que en un caso de un cilindro sometido a presión, la tensión circunferencial es el doble de la tensión longitudinal. Por eso, digamos, de alguna manera vamos a ver que normalmente cuando uno calcula, si bien ahora vamos a ver un poco de aplicación en lo que tiene que ver con normativa, pero bueno, conociendo esto, en un cilindro basta calcular el estado tensional circunferencial, llamámosle, que es la más alta para poder decir cuál es el espesor que yo requiero construirlo, ¿no? Es decir, si yo tengo que construir una cañería o un recipiente, conociendo, estando sometido nada más que a presión interna, conociendo esta ecuación, yo puedo, si calculo la tensión circunferencial, como es el doble de la tensión longitudinal, y habíamos dicho que la tensión en el espesor era prácticamente despreciable, conociendo esa tensión circunferencial, yo puedo definir cuál es el espesor que requiero para construir mi recipiente o construir mi tubería. ¿Se entendió esta parte? ¿Alguna duda? Bien. Y por último, ¿se me ha anotado acá? No, bien. Y por último, una esfera. ¿Cómo hacemos para resolver el estado tensional en una esfera? Bueno, es bastante más simple porque en la esfera lo que yo tengo son los dos radios iguales, ¿no? Vamos a decir que al ser los dos radios iguales, las tensiones meridionales y las tensiones tangenciales van a ser iguales. Es decir, que la tensión en un estado esférico va a ser igual a P por R dividido 2 espesores. Y de acá podemos sacar también una conclusión. ¿Se acuerdan en el cilindro que vimos recién? La tensión circunferencial era igual a P por R dividido el espesor, ¿no? Que era el término que teníamos anterior.
Entonces, de acá, si uno tiene que deducir cuál es mejor recipiente para, digamos, en qué material, en qué recipiente voy a utilizar menos material para resistir una presión, o cuál sería el recipiente ideal para contener presión. ¿Es mejor el cilíndrico o el esférico? ¿El esférico? Exacto, ¿no? Desde el punto de vista ideal, el mejor recipiente para contener presión es el esférico, porque sería el que menos tensión carga, y al cargar menos tensión yo voy a requerir menos espesor, por ende voy a gastar menos plata en material, ¿no? Si yo tengo menos espesor, cuanto más finito sea, más barato va a ser teóricamente, porque de alguna manera esto está bueno verlo, porque uno es como el estado, vamos a llamarlo esférico, es como el estado de menor energía. Si uno infla un globo, no se va a hacer un cilindro, normalmente se hace como una especie de esfera, porque es como el estado más cómodo energéticamente hablando, y se distribuyen las tensiones de la misma manera, y de alguna manera requiere menos espesor para construirlo. Después hay aspectos ya constructivos, que construir un cilindro es mucho más fácil que construir una esfera. Entonces, cuando vamos a ver y uno empieza a mirar recipientes a presión por ahí, va a haber muchos cilindros y no tantas esferas. Pero bueno, eso depende un poco de la ingeniería que se haga y de una cuestión costo-beneficio, porque como les dije anteriormente, es más fácil agarrar un pedazo de chapa, rolarla, unirla, soldarla en el medio, que construir una esfera, que hay que hacerla de a pedazos, ir uniéndola, y es bastante más problemático. Pero desde el punto de vista ingenieril, cuando uno tiene que hacer, por ejemplo, un recipiente a presión de grandes dimensiones, o que soporte mucha presión, en el cual el costo del material es significativamente más importante que el de construcción, van a ver ustedes ahí que las esferas se aplican más. Entonces, cuando yo tengo que hacer, por ejemplo, almacenar un gas a alta presión, y tengo que almacenar mucho volumen, normalmente los recipientes a presión se hacen esféricos, son esas esferas con patas. Ahora vamos a ver, había acá al principio esta que está acá, ¿no? Esta esfera a la izquierda. Y cuando yo, o cuando tengo un material más costoso, normalmente se aplica una esfera, pero cuando yo tengo que hacer un equipo más simple, donde por ahí la tensión no es tan grande, o no aplican tanto el material no es tan costoso versus el material no es tan significativo respecto de la parte constructiva, los hago cilíndricos, que es más fácil de construir, y aunque sean más gruesos, va a ser el doble que de una esfera, significativamente en el costo total de la obra va a ser inferior. Bien. Bueno, hasta ahí un poco de teoría. La idea ahora es contarles un poco de cómo aplicamos esto y verlo en algún aspecto normativo. No sé si quedó alguna consulta de las ecuaciones o algo, o si no ya redondeamos y pasamos a la otra parte. Bueno, un segundito. A ver. Profe, esa ecuación de Laplace también se llama Laplace-Young, porque acá en el ejercicio 1 de caída 6 dice identificar los radios de curvatura que se usan en la ecuación de Laplace-Young. Laplace-Young, sí, será que la hizo a Laplace con algún colega. Supongo que sí, sí, es la ecuación de Laplace. Bien, bien, perfecto. Bien. Un segundo que acomodo la diapositiva. Ahí estamos. Ahí. Bueno. Lo que vamos a ver ahora es un poco cómo se aplica esta teoría, estos aspectos teóricos, en lo que es la industria, y aprovechando para que vean un poco que lo que aprenden acá después se usa, vamos a ver cómo se utiliza esta teoría en la parte de la construcción de recipientes a presión.
Vamos a ver una pequeña, 3 o 4 diapositivas con algo de historia, digamos, de dónde viene alguno de los, o cuál es el objetivo de los códigos o de las normativas. Y en este caso vamos a hablar de lo que es el código ASME. ASME es la Asociación de Ingenieros Mecánicos de Estados Unidos, y es uno de los códigos más reconocidos, o no más reconocidos, sino el más reconocido en todo el mundo para construir recipientes a presión. De hecho, se aplica en toda América, Asia, Europa, digamos, es el código para construir recipientes a presión más utilizado en todo el mundo, ¿no? Bien. De alguna manera, allá por los siglos XIX y XX, la que apareció, digamos, con la creación de la máquina de vapor y posteriormente utilizando la energía del vapor para lo que fue la revolución industrial, como saben ustedes, se empezaron a crear maquinarias que utilizaban el vapor para transmitir un poco la energía del vapor, ¿no?, de esa presión en movimiento y poder construir máquinas y que estas máquinas mejoren la fabricación y de alguna manera abaratar el costo de la fabricación de las cosas. ¿Qué pasó con los equipos que había por su época? Los equipos, digamos, o las calderas, que fue lo primero que se empezaron a fabricar para crear, para generar el vapor, eran una especie de teteras gigantes con fuego, ¿no? Digamos, no había mucho conocimiento de la ingeniería de esa época para la construcción de equipos a presión. Entonces, cada uno de alguna manera empezaba a crear equipos de la manera que se le ocurría. No había una serie de reglas de cómo construirlas, no había una serie de reglas de cómo probar esas calderas, y un poco de alguna manera ese desconocimiento de la industria ocasionó que ocurrieran muchos accidentes, muchas fallas de estas calderas, y sobre todo en este caso, que el código ASME obviamente que es de Estados Unidos, vamos a ver que empezaron a ocurrir accidentes y esos accidentes fueron registrándose y teniéndose en cuenta por las autoridades de la época porque causaron un montón de pérdida de vidas humanas, ¿no? Una de estos accidentes, que es bastante, de alguna manera, tenido en cuenta en la historia, es sobre un barco que llamaba el Sultana, que es un barco a vapor, que luego de la guerra civil en Estados Unidos volvían un montón de pasajeros, creo que eran 2000 y pico pasajeros que volvían por el río Mississippi hacia otra ciudad, y la caldera del barco, era un barco a vapor, explotó, incendiándose el barco y digamos, bueno, fue un accidente terrible y hubo más de 1500 pasajeros que murieron, ¿no? Entonces ese es uno de los accidentes que está documentado en la historia de Estados Unidos con bastante precisión. Después, otro accidente bastante conocido también es una fábrica de zapatos en el año 1905, que estaba en Massachusetts, donde había alrededor de 400 empleados trabajando en la fábrica. La fábrica obviamente tenía una serie de calderas para realizar la parte de los movimientos, la parte mecánica para la construcción. Esta caldera tuvo una falla, la caldera voló más de 100 y pico de metros, cayó en una vivienda aledaña. Lo que ven acá es una de las calderas, ven acá los tubos de la caldera, y esta explosión dejó un saldo de más de 50 personas muertas y más de 100 y pico de heridos, ¿no? Así como este caso, hay un montón de casos que están documentados. Estos que yo les mencioné son uno de los más importantes. Y de alguna manera esta serie de accidentes empezó a promediar. Fíjense que del año 1895 hasta 1905 ocurrieron del orden de 3.600 explosiones, lo que si de alguna manera sacamos un promedio es como que en esa época, que son 3.600 días, ¿no? Son 10 años, es como un promedio de una explosión por día. Perdieron la vida más de 7.000 y pico de personas. Y de alguna manera, si empezamos a graficar esa serie de explosiones, ¿no?, en cantidades a través del tiempo, vemos que en los años 1900 se llegó a un pico máximo, donde a partir de ahí empieza a bajar. Bueno, ¿y por qué empieza a bajar?
Bueno, justamente porque de alguna manera las autoridades en su época desearon, digamos, crearon una serie de comité donde se reunieron los ingenieros mecánicos, en ese caso de esa época, hicieron un comité que es el comité de ASME, y a partir de ahí se empezaron a crear reglas para la construcción de calderas, no solo para la construcción, sino para ver la parte de la construcción tiene como varias etapas. Una es la parte de diseño, que es la que estamos viendo nosotros, ¿no? La de hacer los cálculos. Después hay que construirlo, o sea, hay que fabricarlo, hay que hacerlo con máquinas, digamos, y después normalmente los equipos a presión se hacen una prueba. Se hace una prueba antes de ponerlo en servicio para asegurar que ese equipo sea confiable, para asegurar de que esté bien diseñado y bien construido. Entonces, lo que tienen los códigos de diseño son esas tres cosas: cómo se diseña, cómo se hacen los cálculos, cómo se construye, qué elementos de calidad tener en cuenta, y cómo se hacen las pruebas, ¿no? Entonces, al reglamentarse de alguna manera eso, lo que se logró es cómo se baja, en este caso, la cantidad de explosiones, y con eso, bueno, la seguridad o el aumento de seguridad de estos equipos. Esto también pasa normalmente en la industria, que a medida que hay algún accidente grave, de alguna manera se evalúa el tipo de reglamento que hay de construcción y se trata de mejorar para prevenir, ¿no? O que no siga habiendo más pérdida de vidas humanas, ¿no? Bien, es un poquito de historia. El código ASME, que se llama BPBC, Boiler and Pressure Vessel Code, es el código para construcción de calderas y recipientes de presión, y se creó, el primer código que se creó fue en 1914, que es justamente el de calderas, porque había estos problemas. Después hay una parte 2, que es la sección de especificaciones de materiales, y después hay una serie de códigos que fueron cambiando con el tiempo. Algunos están, como el de calderas, el de esa sección 8 es el de recipientes a presión, que es el que vamos a ver ahora un par de ecuaciones, y son códigos que hasta ahora siguen vigentes. Fíjense que tienen más de 100 años, porque estamos ya del 1914, ya pasaron más de 100 años de estos códigos que se van día a día mejorando, y todos los años salen adendas y correcciones y mejores aplicaciones que tienen en cuenta las distintas mejoras de la industria para la construcción de esta serie de equipamientos. Algo para tener en cuenta, que está bueno un poco en la historia de este diseño, de este desarrollo del código, es que a partir de que los recipientes se crearon de alguna manera para atender esa necesidad de hacerlos más seguros, ¿no? Entonces, al principio, el primer factor de seguridad que tuvieron los códigos para diseñar recipientes a presión fue de 5, ¿no? El valor de 5, que ahora vamos a ver un poco de dónde viene esto. Pero empezaron a aparecer otra serie de problemas, que son los problemas de los equipos cuando están en servicio. Que yo, por más que diseñe el mejor equipo del mundo, de alguna manera, cuando está en servicio van a aparecer problemas de corrosión, de fisuración, de daños que se dan por el hecho de que el equipo esté en servicio y que no tenga que ver específicamente con el diseño. Entonces apareció otra entidad en juego, que es lo que se llama API, que es la unión, digamos, de la Asociación de Petroleros Americanos, o el Instituto, mejor dicho, de Petroleros Americanos, que de alguna manera empezó a tener en cuenta qué cosas le ocurrían a los recipientes a presión, a las tuberías y demás, cuando estaban en servicio. Entonces, en la historia ocurrió que se empezaron a poner de acuerdo, o se peleaban, o se amigaban, y aparecieron distintas versiones de los códigos de recipientes a presión, hasta que de alguna manera confluyeron y se pusieron de acuerdo en cuál era el mejor esquema. Pero a lo largo del tiempo, el factor de seguridad para diseñar estos recipientes pasó de 5, luego a 4 en el año 34, y finalmente en el año 99, bastante cerca de nuestra época, se terminó pasando a 3,5, ¿no? Este factor de seguridad que lo plantea el código, lo plantea de la siguiente forma. El código define una tensión admisible, un valor S, que está dado por la tensión de rotura del material dividido un factor de seguridad, ¿no?
La tensión de rotura es la tensión de, como llamamos, la tensión de, cuando hacemos un gráfico de tensión de formación, ¿no? Este valor que está acá arriba es lo que llamamos tensión de rotura, ¿no? Y esto que está acá, obviamente, la tensión de fluencia. Depende de cada código, algunos códigos diseñan en función de tensión de rotura y otros códigos diseñan en función de tensión de fluencia. No quiere decir que siempre se diseña de una manera o no, sino que depende la especificación que tenga cada uno. En el caso del código ASME de calderas, recipientes, inclusive algunas partes de cañería, lo que hace el código es agarrar el valor de tensión de rotura y la divide por un factor de seguridad para establecer de alguna manera un valor de tensión máximo de trabajo que llamamos tensión admisible, que es este valor de acá. Entonces, este valor de tensión de rotura dividido el factor de seguridad nos da un valor de tensión de trabajo, ¿no? Es decir, cuando yo defino ese valor de tensión admisible, es un valor de tensión el cual no debo superar. Es decir, a ver, si yo habíamos visto, perdón, cuando yo habíamos sacado estas cuentitas que hacíamos recién, hacíamos mi recipiente a presión, calculo esta tensión de acá, que llamábamos tensión circunferencial, y me da, no sé, cierto valor, esa tensión circunferencial siempre va a ser menor a esta tensión admisible, ¿no? De alguna manera la tensión admisible es la tensión que el código máximo me permite. Entonces, yo voy a diseñar, voy a estimar estas tensiones de trabajo y siempre van a tener que ser inferiores, obviamente, a la tensión admisible. Y la tensión admisible está dada por la tensión de rotura, es decir, que va a tener que ver con el material que yo adopte, y este factor de seguridad. Y este factor de seguridad, lo que vemos es que en el tiempo fue cambiando. Fíjense, del primer código, el del año 25, era de 5, después pasó a ser 4, después 3,5. Es decir, que con el paso del tiempo, de alguna manera, estamos aprovechando mejor el material y cada vez, por decir de alguna manera, nos vamos acercando a el valor óptimo o máximo, que sería, no sé, el ideal, no sé si algún día se llegará, pero sería trabajar acá, un cachitito antes, un cachitito antes de la tensión de fluencia, que sabemos que más de acá no vamos a poder trabajar porque el material ya se daña en forma plástica y no podemos trabajar, ¿no sé? Tenemos que trabajar de acá para abajo, pero de alguna manera los códigos toman un cierto margen de seguridad, que en este caso es este margen que está acá, por si pasa alguna cosa que no tenemos en cuenta, porque a veces de alguna manera hacemos las cuentas simples o hay errores que pudieran ocurrir, entonces tengo un cierto margen de seguridad. Ahora, si yo el factor este de seguridad con el tiempo fue bajando, ¿qué quiere decir eso? ¿Que los equipos de ahora son menos seguros o más seguros que los de antes? Ahora son menos seguros. ¿Son menos seguros porque el factor de seguridad es menor? Para mí sí. Para mí son igual, perdón. Puede ser que Si se haya analizás- mejorado el cálculo, por eso es que bajó. El cálculo es igual, la ecuación esa que ahora la vamos a ver, la ecuación, pero la misma que habíamos visto hace un ratito, que era la tensión, era igual a P por R dividido el espesor, esa es la misma de siempre, de hace 100 años la ecuación. Pero Para mí que es igual, porque el material mejoró y por eso también mejoró en cuanto al factor de seguridad. Está bien, pero si uno lo mira como factor de seguridad, si el factor de seguridad es más chico, da la sensación de que el recipiente es menos seguro. Pero en realidad este término de factor de seguridad no está del todo bien llamado. En realidad es una especie de impuesto que uno pone, ¿no? Es como un impuesto a la ignorancia, un impuesto que uno paga por ser de alguna manera... o de alguna manera uno paga el impuesto para poder trabajar a una determinada tensión de trabajo. Pero como dijeron por ahí, los materiales fueron mejorando, las técnicas de construcción fueron mejorando, y también, si bien hoy por hoy la ecuación de trabajo es igual
a la de hace 100 años, hay métodos de cálculo mucho más precisos, que son métodos numéricos y demás, que yo puedo calcular punto a punto la tensión en cualquier parte del equipo y asegurarse del estado tensional de forma completa, ¿no? Entonces, si bien ese factor que denominamos factor de seguridad fue como bajando con el tiempo, los equipos de hoy obviamente que son más seguros que los equipos de hace 100 años.